Vale, para esta última sección, lo que vamos a estar haciendo es terminar los casos en los que exista un empate, porque a partir de acá hicimos simplemente el caso en el que el rey, por dado caso, puede llegar a ser un empate donde no se determina que el rey tiene movimientos y no está en jaque, entonces no se puede definir como un jaque mate, sino como un empate. Por lo que a partir de ahora lo que vamos a estar haciendo es rellenar las otras opciones o los otros casos donde existan empates, que en este caso creo que se llama el three hold, y hay una donde existe una regla de 50 movimientos y otra donde tiene una insuficiencia de materiales. O bueno, también está la otra posición muerta. Entonces vamos a estar haciendo esos 5 casos donde existe una partida donde quede igualado, quede en empate. Entonces, para empezar, vamos a colocar acá el regla de los 50 movimientos. Voy acá a colocar debajito, voy a colocar acá otro onReady, variable que se llame 50, que son los 50. Move rules, que va a ser igual a false. Ah, no, espérate, porque esto vamos a hacerlo en un contador, entonces va a empezar de cero. Ahora, como esto es, vamos a contar, dependiendo de blanco o negro, vamos a contar cuántos movimientos ha hecho. Entonces vamos a buscar el set move y acá donde lo definimos, después de que nosotros validamos el movimiento que se hizo correcto, bueno, sí, en esta condición podemos hacer el, ¿cómo es que llamé? El 50 tal move, hacer un más igual a 1 para que se vayan contando cada movimiento que se vaya haciendo por los jugadores. Aquí esto no diferencia entre blanco o negro, es movimientos 50 totales, tanto blanco como negro. Y para estos casos, ya tenemos que esto va siendo un contador, pero se resetea cuando cualquiera de estas fichas es movida, menos si no estoy mal la del rey. Entonces tendremos que colocar para cada uno de los casos, resetearlo a cero, este valor, esta variable. Entonces vamos a empezar. Vamos a colocar acá de una vez el tema de que si es enemigo, y colocamos el vector 2i con las coordenadas, bueno, espérate, creo que sí, tengo i en x y el otro i en y, o no, espérate, acá las coordenadas, sí, coordenadas en y coordenadas en x. Si esto se cumple, lo que vamos a hacer es que el 50 moves va a ser igual a 0. Pero a su vez también se van a resetear cuando el peón, tanto blanco como negro, sean movidos. Entonces vamos acá a colocarle tanto en el peón blanco como en el negro esta regla para que se incorpore. Y ya teniendo estas reglas, bueno, ya teniendo estos casos, vamos a ir un poquito más acá al final donde tenemos la resolución con el if de estas partes. Y con ello, en este caso, vamos acá a colocar después de esto un if para decir que si el 50 rules es igual a 50, entonces vamos a imprimir draw. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Draw, perdón, significa empate. 50. Ahora, para no dejar este número ahí al azar, podemos hacer acá en constantes. De hecho, podríamos de una vez max move. Colocar acá constantes que diga max movements o moves igual a 50. Y con esto podremos guardar acá, volver y cambiar este 50 por constants.maxMove, que es la cantidad máxima de movimientos que puede hacer un jugador sin utilizar tanto el peón o que el enemigo mueva. Entonces, he ahí el caso. Listo. Y en el caso en el que esto se cumpla, pues entraría en... Se me perdió. En el caso donde esto se cumpla, tendríamos un empate. Para el siguiente caso, vamos a hacer una función para el tema de, con respecto a la insuficiencia de materiales. Entonces vamos a hacer una función, lo mismo una función que diga insufficient material. Para estos casos vamos a contar la cantidad de piezas que tiene cada jugador, tanto blancas como negras. Entonces vamos a crear dos variables locales que digan white pieces, que sea igual a 0. Y este sería black. ¿Por qué 0? Porque no tiene ninguna pieza que ha sido comida. Entonces, en los casos en los que la pieza sea comida, se va a agregar o se va a disminuir el número. También vamos a hacer un loop porque vamos a estar conociendo sí, vamos a estar haciendo el ciclo donde exista el caso. O sea, vamos a recorrer todo el tablero. Y de ese tablero lo que vamos a obtener o vamos a estar buscando serían determinadas piezas. O sea, vamos a determinar unas piezas que estén en el tablero para hacer un match. Entonces, lo que haríamos acá sería hacer un match donde tengamos el board para la I y en la J. Y los match serían, voy a colocarlos acá en números, pero ya ahorita los transformo
a los casos correspondientes que serían mis constantes. Entonces vamos a hacer esto. Listo, entonces vamos a hacer el match acá. Y el primer match sería constants. Punto. Sería el king black ID. Y bueno, no, mentiras. No son positivos. Entonces si toca, no es black sino white. Y no es king sino knight black ID. Y a su vez también sería el constant.bishop white ID. Vamos a hacer todos los respectivos casos. Ya el siguiente sería lo mismo, pero en su versión oscura. En su versión negra. Entonces vamos a colocar acá y vamos a agrupar los white por black. Y ya lo que sigue sería el rey. Y en el caso también, espérate, vamos a colocar acá constant.king. Ahorita sí sería white ID. Pero vamos a contar el blanco, el negro también y en este caso, las fichas que estén, bueno, no serían fichas, los espacios vacíos que estén sí, en cero, también los vamos a contabilizar. Y una donde son las excepciones, los que no agrupamos acá, que en este caso sería la torre, el caballo, bueno, no mentiras, el caballo ya saca la torre, el peón y creo que ya, torre y peón, porque ya tenemos el torre peón, ya tenemos también el rey, nos falta la reina también, entonces ese tipo de piezas las vamos a obviar y estas van a terminar aquí en esta sección donde tenemos el resto de casos. Entonces lo primero que vamos a hacer acá para los casos donde vienen siendo el caballo y el alfil, vamos a colocar una condición donde, como son blancos acá, white pieces es igual a 0. Lo que vamos a hacer es que el white pieces vamos a agregarlo, concatenarle un valor. Caso contrario, retornamos directamente al false. Entonces acá estamos contando. Si la pieza fue, bueno, existe la pieza, directamente contamos las piezas blancas y las correspondientes a negras para ambos casos. Entonces esto va a empezar a acumular. Sin embargo, en el debido caso donde ninguna de estas se cumpla, va a tirar al false. Entonces ahí vamos a estar ahí pendientes. Para el segundo caso, pues se repite obviamente lo mismo. Sin embargo, lo que cambia es el hecho de que ya no estamos evaluando las piezas blancas, sino las negras. Entonces, es cuestión de cambiarla acá donde dice white, hacer una agrupación, bueno, sí, una selección múltiple y colocar black. Ya tenemos las piezas blancas donde comienza desde 0. Si las piezas blancas son igual a 0, se suma 1. Porque hizo match con el tema del caballo y el alfil negro. Ahora, para el rey y los espacios blancos, no le vamos a hacer nada, o sea, esto va a quedar completamente sin contabilizar ni nada. Esto va a quedar como oculto, pero en los demás casos también va a ser false. Entonces ya con esto tenemos todas las demás piezas que quedan sin contar las piezas del rey. Esas no van a contabilizar, solo las demás piezas menos las restantes, con el objetivo de evaluar si las fichas de las cuales estamos acá contabilizando efectivamente son insuficientes para seguir el juego. En caso de que se cumpla eso, entonces aquí retornamos true. Si se cumple el caso de que hay suficiente material, pues se da o se intuye a que es un empate. Entonces vamos a copiar acá insuficiente. Y donde colocamos el 50 moves, acá yo creo que en dos coincidencias más, acá al final. Aquí. Acá donde colocamos el 50, vamos a hacer otra evaluación con un if, donde vamos a evaluar el insufficient material. Y en el caso de que sea true, imprimimos draw. Entonces, imprimimos draw. Ahí está. Y yo creo que para hacerlo un poquito más intuitivo, simplemente voy a hacer acá una función para que diga endgame o... No, game over sería como perder. Pero acá no estamos definiendo quién pierde ni quién gana. Simplemente se define que alguien ganó y ya se terminó la partida. Entonces podemos hacer simplemente como endgame que imprima en este caso esto que tengo acá. Y nos llamamos esto, colocamos endgame. Y acá donde tenemos el print lo cambiamos. Y en el caso contrario, donde queramos finalizar la partida por empate, entonces colocamos draw game. Y lo mismo, imprimimos draw. Ya con esto somos más descriptivos para saber que hay un empate y simplemente ejecutamos. En estos casos donde exista el empate, pues ejecutamos la función, la cual hace es un print de draw. Esto es para ser más eficientes, porque en el llegado caso de que llegue a ganar, pues acá podemos hacer más cosas y no tenemos que copiarlas acá. Y lo mismo en los demás casos, porque como se repite el draw varias veces,
Aquí directamente, como todos los casos son empates, podemos hacer otra cosa acá adicional, empezar a mover cosas. Es una forma de refactorizar el código. Total, si en algún momento ustedes quieren hacer algo que sea como un empate, donde muestren pantallas, screens o cualquier cosa del estilo, tema visual, se puede hacer acá directamente sin tener que copiar y pegar y hacer código espagueti, como el que nos está quedando. Entonces podemos evitar esa parte simplemente creando una función que ya llame a los casos donde efectivamente existe un empate y donde existe el empate se hace la funcionalidad que se decida o que ustedes en este caso decían. Para el otro caso vamos a hacer bueno, vamos a colocar otras variables que sean un ready bar donde se llamen uniqua y lo coloquemos acá, unique board moves, que sería un array. Y a su vez también vamos a acá instanciar otra variable que se llame amount_same, donde igualmente va a también ser un array que va a iniciar en 0. Y volvemos otra vez a ubicarnos. Al final vamos a crear otra función donde se va a llamar prefold position, donde su parámetro va a ser una posición que se llame vector 2i. Y vamos a lo mismo, colocar un recorrido, un ciclo, donde vamos a tomar el unique boardmoves.len, en este caso se llama size, para conseguir la longitud de ese array. Y acá vamos a empezar a hacer el ciclo. Entonces lo que vamos a hacer es revisar una condición donde la posición sea igual a unique boardmoves vamos a estar evaluando todos los, vale, para este caso vamos a hacer una condición, un if, donde vamos a estar evaluando todas las posiciones para los respectivos casos. Entonces aquí lo que va a pasar es que en cada en el array, cada posición que tengamos recorriendo la vamos a estar evaluando en la condición y si se cumple vamos a hacer lo respectivo. Sin embargo, el array de por sí va a ser de tipo vector 2i. Entonces, se van a estar evaluando y si uno de los dos casos se cumple, vamos a hacer un push, pero de una forma distinta. No vamos a hacer una pena acá de nuestro amount_same, sino que vamos a hacer aquí en la posición que corresponde, en la posición 0, 1, la que sea que haya hecho match con la posición que nosotros le enviamos al threefold position. Vamos a hacer una concatenación de 1. Entonces va a iniciar en 0, pero ahí va recorriendo 1, 2, 3 hasta que termine. Y para estos casos volvemos a hacer lo mismo. Aquí después de agregar ese adicional, esa concatenarle 1, vamos a evaluar si el amount_same en la misma vector, en la misma posición del array, es mayor o igual a 3. Lo que vamos a hacer sería imprimir un draw, pero en este caso nosotros ya hicimos una función para imprimir el draw, entonces simplemente le colocamos draw game y lo ejecutamos. De paso, para que la función nos siga evaluando, vamos a retornar acá porque vamos a hacer algo adicional después de terminar el ciclo. Entonces, para evitar que siga adelante la ejecución del programa, colocamos el return porque vamos a también evaluar otra cosa, ya que vamos a agregar acá, vamos a hacer una append, ahorita sí, uniqueboard.append de la posición. Sin embargo, aquí lo que vamos es a duplicar, duplicate, uy, espérate, no, me equivoqué, no es un vector 2 y es otro array, es un array de arrays. Entonces vamos a colocar acá array, vamos a colocar aquí duplicate, quiero que vean. Uy, listo. Vamos a hacer dos opciones. Podemos duplicar el array o podemos duplicar el array de forma profunda. Hay dos opciones aquí que nos suelta. Si colocamos acá el true, ya lo hace de forma profunda. ¿Qué quiere decir profunda? Que existen arrays de arrays de arrays, o sea, objetos más inteligentes o más gruesos, más que tengan más procesamiento, más datos dentro de otros objetos o otros arrays. Pues lo que va a hacer es que los va a copiar todos y los va a duplicar. Es como hacer una copia y no una referencia. Entonces, esto se puede usar para evitar que se sobrescriban datos de un array o de cualquier cosa. Entonces, para evitar que se dupliquen y que hayan situaciones donde la información que queremos no se modifique, hacemos una duplicación. Entonces, en este caso, como la duplicación de nuestro array que le vamos a pasar va a ser un poco más compleja, es bueno hacer un duplicate de forma true, pero también existe ahorita un duplicate a secas, donde simplemente colocamos el duplicate deep y ya reconoce como la duplicación va a ser en todo el array, con todos sus nodos o todos sus hijos. Entonces, eso para que tengan en cuenta. Y a su vez también le vamos acá a hacer un push, ya que estamos agregando un valor nuevo,
cuando no, o sea, en caso de que no funcione esta condición, no va a retornar ni va a ejecutar nada, ni tampoco va a adicionar nada. Simplemente va a empujar los valores que estamos acá agregando y a su vez también a mount same. Le vamos a hacer otro append, pero le vamos a colocar 1. ¿Por qué? Porque si no lo hiciéramos, este amiguito de acá nos tiraría un error. Y a su vez, el solo hecho de hacer esto aquí también nos tiraría un error, ya que habría una disparidad de cantidad de elementos en el amount. ¿Por qué? Es un array y el array no puede estar vacío. Si está vacío e intentamos agregar un elemento y ese ID del elemento no es no es el mismo o no existe la cantidad pareja del ID de ese elemento, pues va a tirar un error. Entonces, queremos que cuando se agregue una cantidad en específico a este array, también se le agrega la mount, cosa de que el ID que tenemos aquí de cada posición sea la misma que tengamos acá, por lo que nunca van a estar por encima de la otra y esto no va a generar errores. Entonces, ya teniendo esto, simplemente vamos a ir un poquito más arriba y vamos a buscar el set move. En específico, vamos a ir en la parte bien baja antes de hacer eh, nuestro remove de los dots. Acá donde está el break, tenemos que ver, ojo con esta parte, es importante que vean en dónde se tiene que hacer, porque la posición aquí sí importa. Por lo que aquí, después de esto, pegamos y colocamos la ejecución de este threefold y le vamos a pasar el board, pero, y como les decía, al final este array es bastante pesado, por lo que el chiste es de este array que le vamos a pasar, no lo modifique, porque esto es importante. Ese tablero es importante para los datos que vamos a estar manipulando y no queremos que esa manipulación de datos se nos copie aquí abajo y genere algo que el comportamiento que no queramos, un comportamiento que no queramos y nos termine rompiendo el juego. Entonces, por eso se le hace la duplicación. De hecho, le voy a cambiar el nombre y no es post, sino sería como el board. O bueno, en este caso podríamos hacerle un underscore porque pues al final es una variable local. Entonces ahí tenemos. Volvemos acá arribita donde colocamos el threefold. Ahí está, el threefold position. Y ya sería esto todo por completar. Y listo, jóvenes, listo, muchachos. Ya tendríamos el juego completo. Ya podríamos jugar con todas las reglas que tiene el juego. Lo voy a dejar aquí por el momento porque, pues, hombre, ya llevo como 6 horas de grabación. Esperemos que el resultado no quede tan gordo ni tan pesado. Pero el chiste es lo que les comentó. Espero que les haya interesado, les haya gustado, me haya dado a entender. Y ya lo que queda aquí en adelante es que ustedes decían, ustedes pueden colocar una escena para agregarle más eventos. Por ejemplo, pueden agregar más, ¿cómo les explicaría? Otras escenas que diga el main para agregar un play, colocar nuevas modalidades. Entonces, que no sea solo el tema del ajedrez, sino que como que no solo copien lo que hice, sino que le metan más cositas. Si pueden, hasta refactoricen. Una de las mejores formas para uno aprender e interiorizar lo aprendido, que sería en este video, si llegaron hasta acá, también les agradezco por haber llegado hasta acá. Pero sí, para como recomendación personal, si quieren interiorizar lo que han aprendido, es que no solo copien y peguen, sino que intenten hacer otras cositas. De hecho, mi contenido ahorita lo hice a partir de unos videos que yo vi también. Y con esos videos yo le fui agregando cosas, le fui refactorizando otras, porque primero, pues para más comodidad, ya que si yo agregara acá únicamente números, llegaría a un punto en el cual yo no sabría cuál es la torre, cuál es el caballo, cuál es el fil y etc. Si agrego únicamente números, entonces mi aporte fue, refactoricemos esto, va a quedar obviamente el código más largo y efectivamente quedó un poquito más, bueno, un poquito, mucho más largo, ya casi 800 líneas de código, pero lo que tengo es que soy mucho más descriptivo. Ya cada una de las cosas que yo quería hacer aquí, ya sé qué estoy haciendo acá. Entonces, soy más descriptivo con lo que hago. Me doy a entender un poco mejor, tanto en el código como ustedes, para que no se les haga muy complejo el estar evaluando, haciendo condiciones de if de unos números, porque eso sí queda muy confuso. Y en el día de mañana que lleguen, digamos, a reutilizar el código o a crear algo a partir de lo que ya está creado este código, lo que vamos a obtener es que no vamos a saber qué estamos haciendo, porque ya nos habremos olvidado de qué significa cada pieza, qué ID tiene esa pieza, entonces es muy engorroso, muy confuso, y pues por eso es que tengo estos valores que les comento. Pero pues obviamente faltaron otros, ¿no? O sea, esto ya lo intuimos que cero es la casilla que está vacía, pero pues, hombre, también se podría refactorizar y en vez de colocar el cero, colocaríamos empty cell ID
Pero lo que les comento, eso sí ya es como, ya es más esto parte de mi aporte. Entonces ya teniendo ese archivo de constantes ya sabremos qué es cada cosa y es más fácil redireccionar. Y también tenemos que si el día de mañana queremos cambiarle las IDs, pues también se pueden hacer, pero pues tener en cuenta que hay cositas que te quedaron aquí estáticas que pueden hacer, por ejemplo, aquí que es lo que les muestro, pero estas cositas estáticas también pueden hacer que se rompa el código por cómo están las IDs de cada una de las piezas. Entonces es juguetear. Pero como les digo, agréguenle cositas nuevas, muévanle. Lo que les comentaba acá que yo hice estas funciones del endgame, también podrían ustedes aquí juguetear y crear acá una función donde se puede visualizar un modal o un panel. Y ya por último, para finalizar, lo que les comentaba era que, si, bueno, esto es un consejo ya que les va a servir bastante y es el tema de que está bien que copien, sin embargo, yo les invito a que, además de copiar, intenten crear otras cosas, implementarle cosas nuevas o, de paso, simplemente refactorizar, pero intenten poner algo de lo suyo, de algo de lo que ustedes hacen, de lo que ustedes conocen, algo de, digamos, algo que ustedes digan, ah, yo esto le puedo aportar tal cosa al código. ¿Qué obtenemos a partir de eso? Que se aprende mejor, que interiorizan bien el conocimiento. No solo es copiar y pegar y repetir lo que estamos haciendo, sino que es que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo y a su vez sepan no solo replicarlo, sino mejorarlo y construir algo a partir de lo que ya tienen. Pero lo que les digo, está bien que copien, pero intenten meterle sus cositas nuevas. Yo por el cambio también intenté, no innové, pero sí intenté mejorar un poco lo que era el código. ¿Por qué? Porque la versión que yo estaba viendo y de la cual me estaba inspirando me pareció muy buena, está muy funcional, me gustó mucho. Sin embargo, había cositas que impedían que yo leyera el código de forma correcta o de forma que yo supiera qué es lo que estoy haciendo y por dónde me estoy moviendo. Por ejemplo, en caso en el que aquí las constantes que yo tuviera fueran literalmente números, lo que voy a tener es que no voy a saber cuál es mi torre, cuál es mi alfil, cuál es mi... Puedo escribir comentarios, pero esto a la larga no va a servir mucho, porque son comentarios ahí que simplemente generan ese espacio de ruido, pero no me dan información correspondiente. Diferente a tener una constante de acá de la cual yo pues, sepa, ah, es una torre blanca, pero su ID. Entonces ya con eso yo le estoy aportando es un poco más de reconocimiento al código. Sé qué es lo que estoy haciendo, sé qué es lo que estoy creando, manipulando y a su vez sé qué es lo que puedo aportar con todo lo que estoy comentando. Entonces son cositas que pues son refactores, o sea, son refactorización de código que al final no hago que el código sea efectivamente más corto, porque mira, me sacó 700 líneas de código, pero sí hago que sea más legible, más leíble, que ustedes inclusive puedan ver el código que yo estoy viendo acá y puedan entender, ah, estoy colocando una constante que sería un alfil blanco si la ficha es blanca, caso contrario la coloco un alfil negro. Cositas así, que inclusive en el mismo código, pero evité colocar acá cositas como el i y el or en negativo. Por ejemplo, si yo vuelvo acá y coloco un comentario donde coloque aquí, yo en vez de hacer and, bueno, en vez de hacer estos dos para hacer un y un or, que son estas variables, o un negativo para negar algo, yo lo hice muy descriptivo. Yo lo que hice fue literalmente escribirlo. And, or, not. O sea, todo este tipo de cositas yo las implementé para que fueran legibles. Entonces yo con esto, ¿qué es lo que aporto? Que efectivamente si yo intento inclusive traducir lo que estoy diciendo acá, es que estoy diciendo, si la pieza es blanca y no está chequeado la posición del rey, y le paso la posición del rey, o lo contrario, no es la ficha blanca, no es una ficha blanca y no está chequeado o no está revisada la posición del rey, entonces, y eso es lo que sucede. Entonces, creo que esas son unas cositas que quise aportar un poco al código, que quería que ser más descriptivo. Y otra cosa es que también implementé esta pequeña, es una pequeña mejora, pero a lo larga esto puede ayudar porque, por ejemplo, acá donde está el endgame, lo que tengo es que lo removí de una sola función. Y aquí pueden ustedes colocar un canvas, agregarle que si volver a jugar, volver a la partida, reiniciar la partida y demás. Entonces son cositas que se van agregando que pueden ayudar a mejorar un poco y evitar repetir código. Y a su vez también inclusive hice el draw acá que se lea en el empate. Entonces, en caso de que haya un empate, bueno, en este caso solo estoy imprimiendo el draw, pero en todas las demás donde existe un draw, que ustedes ven que acá nomás hay tres, pero por ahí abajo hay otra cuarta, repito 4 veces la misma función. Entonces, por lo siguiente, yo acá puedo
implementar algo diferente, implementar que si un revancha, volver a intentarlo, volver a la partida, iniciar otra vez, volver al menú principal, cositas así. Entonces son formas de también evitar repetir código. Inclusive dentro del código que ustedes están viendo acá se puede seguir refactorizando. Porque por ejemplo, hay casos como por lo que ustedes están viendo acá que se repiten. Esto de acá se repite junto, inclusive se repite más, porque si ustedes ven, esto que está acá casi se repite. Lo único que cambia acá es la variable temporal, pero si ustedes ven, miren, se repiten. Entonces son cositas que se pueden refactorizar y a su vez se pueden mejorar un poco el código. Pero obviamente, para hacer esto, ustedes tienen que ya entender qué es lo que se está haciendo, cómo funciona y ya de paso, cuando ya esté el código hecho, pues le agregan la refactorización. Entonces, eso es como el modus operandi. Antes de refactorizar algo, creen algo. Y cuando ya tengan eso creado, ahí sí, dedíquense a refactorizar. Porque de nada nos sirve empezar a hacer el juego mientras refactorizamos si lo que tenemos de aquí a mañana puede o borrarse o cambiarse o literalmente no nos hace falta, no necesitamos. Son cosas que pues no vale la pena esforzarnos o sobreesforzarnos de más porque nos hacen primero pensar más. El sobrepensamiento lo que hace es que tengamos menos acción, por lo que hacemos menos cosas. Y eso, a la hora de crear nuestro juego, hace que literalmente no avancemos nada. No avanzamos por estar decidiendo o escogiendo decisiones que a la larga ni siquiera la vamos a usar o vamos a escoger no usarla o no va a ser útil ni es importante para nuestro juego. Son cosas que nos detienen y nos hacen que nos arrastren los juegos y pues eso es lo que hace que se congelen y nunca terminamos un juego. Entonces tengan en cuenta eso porque es el tema de que ser programador, tenemos ese tic nervioso que nos hemos enfocado que no está mal, pero está mal enfocado. Lo que sí está es mal enfocado, sin embargo no está mal el querer refactorizar un código, porque un código refactorizado es bonito. Pero si no tienes nada, ni siquiera un producto mínimo viable, pues lo que vas a obtener es que vas a alargar mucho más, pero muchísimo más, tanto la creación y terminación del juego como su refactorización. Porque inclusive puedes hasta generar más bugs de los que podrías tener simplemente creándolo con código espagueti. Entonces, esa es una lección para que se lleven a casa. Si han llegado acá, pues espero que les haya gustado. Muchas gracias por llegar acá, porque pues, hombre, yo creo que la unión de todos estos capítulos va a ser estúpidamente largo, amplio, grande. Entonces, estoy considerando, si me lo dicen en los comentarios, pues eso, partiré el video en partes. O sea, partiré, crearé una miniserie ahí chiquita, pero cogiendo las partes de este video, al final que ustedes están viendo, para que quede un poco más fácil de digerir, porque siempre son varios minutos y también es que yo me sobreexplico las cosas y termino a veces hasta confundiendo a las personas. Entonces, pues si les gustó, eh, los invito a que se suscriban, denle like, compartan, por favor. Y también muchas gracias por llegar al video. O sea, llegar hasta acá al final me demuestran a mí que tienen bastante compromiso con lo que se está haciendo y con lo que se hizo. Y pues hombre, al final eso también es un reconocimiento que ustedes me dan indirectamente en las estadísticas, por lo que nada, me ayudan y me aportan para que yo diga, vale, vamos a hacer otra cosa. Y ustedes también pueden aportar esas otras cosas, decir, hey, haz esto, haz otra cosa. Por lo que eso, sin nada más que comentarles también, si les interesa, porque también hay una versión, podemos acá generar que nuestro ajedrez ahorita es de 2 jugadores, pero localmente. Pero si les interesa, también podemos hacer la versión multijugador. Entonces, si llegan a querer que hagamos una extensión de lo que hice acá hoy, me dicen y hacemos una versión multijugador para el ajedrez. Ya simplemente agregarle como ese soporte para que se pueda subir a un servidor y que el servidor sirva como de puente para que se conecten 2 jugadores y jueguen de forma no local, sino que sería de forma multijugador, pero localmente, que es diferente. Pero eso. Entonces, nada, sin más que comentarles, espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Bye.